En este video explicaremos un ejercicio con la ecuación de Antoine y las constantes que se utilizan para diferentes componentes y también la ley de Raoult. Todo esto para determinar la presión de vapor de la mezcla. También utilizaremos la función solver del Excel. Entonces empezamos con el ejercicio que para el inciso A nos pide puntos de ebullición normal. Esto quiere decir que trabaja a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y para la temperatura hacemos uso de la fórmula que es B sobre A menos el logaritmo de la constante B de la presión menos la constante C. Entonces tenemos la temperatura de ebullición del primer componente, que es el ácido fórmico, y del segundo componente del ácido butírico de la misma manera, con sus constantes respectivas. En el caso de A, en el caso de B y C para el segundo componente. Entonces, con eso concluimos el inciso A. Para el inciso B también nos da ebullición normal. Simplemente trabajamos con 30% en mol de ácido fórmico, que lo denotamos con 0,3 en la concentración y 0,7 para el siguiente componente. Esta presión la vamos a hallar por la fórmula de Antoine, que es igual a 10 elevado a la constante A menos la constante B sobre la constante C más la temperatura. Esta temperatura la anotaremos en un momento para poder trabajar a una presión que vamos a buscar ahora. Por ejemplo, podemos denotar a 100 grados, que tiene que estar en un intervalo de 100 y 120, 162. Entonces pondríamos 120. Y tenemos una presión acá. Para la presión 2 del segundo componente utilizamos la misma fórmula. Cabe recalcar que también se utilizan las constantes del componente 2, no del componente 1. Entonces, tenemos la constante A, la constante B y la constante C del segundo componente. Y tenemos una presión. Entonces, la función solver viene acá para determinar la presión de la mezcla. Habilitamos desde Excel, si no lo tenemos habilitado en datos, la función solver. Como podemos ver acá no está solver. Entonces, nos vamos a opciones del Excel. En la barra de herramientas de acceso rápido nos puede aparecer en esta parte. Sin embargo, está en complementos de Excel y habilitamos la función solver. Le damos a aceptar. Ahora en datos de Excel podemos notar la función solver e indicamos que en esta casilla, en la casilla F18, tenemos que tener un valor determinado de 760 en este caso. Variando, nos dice que casilla es nuestra variable, nuestra celda sería la temperatura. Entonces le damos resolver.
Ah, antes de esta presión tiene que tener una fórmula que es la ley de Raoult, justamente. Entonces tenemos la concentración por su presión, todo esto más la segunda presión por su la segunda concentración por la presión, por su presión. En este caso está el 18. Entonces tenemos una presión y podemos habilitar nuevamente el solver para que esa presión nos dé 760. Le vamos a resolver, aceptar, y acá tenemos una temperatura de 133 grados centígrados. Para el inciso C nos habla el punto de ebullición en La Paz, es decir, cambia acá una presión a 495 milímetros de mercurio y utilizamos la misma fórmula para hallar la temperatura. Cabe recalcar que tiene que variar en este caso la presión. Entonces utilizamos la celda. Nuestra presión está en P21. Tenemos que el primer componente hierve a 86.97 grados. Entonces, el segundo componente utiliza la misma fórmula. Cabe recalcar también que se utiliza las constantes del segundo componente y nos indica que hierve a 149. Esto tiene lógica ya que a nivel del mar hierve a 162 y a una mayor altura menor el punto de ebullición. Entonces, para resolver el inciso C también nos dice que es una mezcla equimolar, lo que indica que es 0.5 y 0.5 de cada componente. Utilizamos las fórmulas de presión variando esta temperatura, que deberíamos utilizar una nueva. Lo mismo para la presión 2. Como les digo, también tiene que variar una temperatura. Y la presión, que vamos a utilizar la misma fórmula de la ley de Raoult. Y esta presión tiene que variar en base a esta temperatura, que tiene que ser un promedio entre 86 y 149. Pongamos 120. Y varía, nos da una presión, pero nos tiene que dar en este caso 495 milímetros de mercurio. Entonces, de la misma manera utilizamos la función solver y decimos que el casillero
objetivo es este casillero, nos tiene que dar un valor de 495. Nuestra celda que varía es la temperatura. Resolvemos y tenemos que a una temperatura de 106 grados es que nuestra presión de la mezcla va a ser 495.